Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a esperar que llegue alguien antes de comenzar o de seguir. Para ver cómo van. ¿Cómo están? Entraste, Cris, iba a mandar el link para vos. ¿Todo bien? Bueno. Bien. Ya va llegando gente. Turururururu. ¿Cómo les va? Llegaste, ¿cómo está María Cristina, Silvia Ana, Susana Elena? Buenísimo. No tengo que mandar entonces el link María Cristina Coiri, ¿no? Si no, tengo que mandar el link. Pero lo vamos a enviar igual. Veamos si podemos hacerlo. Todavía no lo sé. Ahí está. Está difícil. Bueno, ya está. No se puede hacer. O yo no lo puedo hacer. ¿Cómo están? Buenísimo. Muy bien, Susana Elena. Elsa Novillo, ¿cómo le va? Buenísimo. Aquí estamos, disfrutando con la tarde. Sí, espero que ustedes también. Está riquísimo el mate. Bueno, continuemos con lo que habíamos comenzado. El taller se llama El poder del amor. Y lo que intentamos hacer durante todo este tiempo, o por lo menos una parte de él, es ver de qué se trata ese poder y qué nos ocasiona, qué nos produce más allá de la satisfacción, las alegrías, los placeres, el agrado. Muy bien, Tere, muchas gracias. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? ¿Todos bien? ¿Están pasando lindo? ¿Se escucha bien? Vamos a empezar por ahí porque... ¿Se escucha bien? Yo tengo un lío de cables acá. Que no sabe. Ahí está. Esto se cierra. Fantástico. No sabe lo que es tener un poco de orden. O usted sí sabe, el que no sabe soy yo. Bien. Bueno. Lo que habíamos visto, lo que habíamos dejado pendiente la vez pasada, hasta donde habíamos llegado, era al menos una cuestión que era que un concilio alrededor del 1100 va a decretar para los sacerdotes que profesan órdenes mayores el celibato, es decir, la prohibición de casarse y por lo tanto mantenerse célibes para mayor servicio del reino, bueno, para lo que sea necesario. Y por otro lado, que luego de ciento y pico de años, casi 130 años después, el matrimonio, que es considerado va a ser decretado como un sacramento, es el último de los 7. Los anteriores, no sé, bautismo, confirmación, comunión, confesión. Bueno, usted seguro tiene mejor memoria de ritos que yo. Habían sido decretados, habían sido sancionados por concilios anteriores y el último de ellos, el del matrimonio, va a ver la luz allí por el 1200-1300. ¿Qué sucede en relación a eso y por qué es importante pensarlo, por lo menos retenerlo, por lo menos conocerlo? Porque en gran parte, cuando se decreta o cuando el concilio promulga el celibato, lo hace en principio justificado sobre una cuestión que seguramente usted habrá escuchado más de alguna vez,
que es que si hay alguna causa del pecado en el mundo, eso viene de la mano de la mujer. Y entonces, para mantener la santidad de los varones, sobre todo aquellos que se van a dedicar al servicio de la iglesia como sacerdotes, es indispensable que se mantengan alejados de las mujeres. Allí hay dos cuestiones que son importantes, porque había un grupo bastante grande de monjes, de algunos ermitaños, también había ermitañas, también había mujeres que se dedicaban o se aislaban, hacían vidas de desierto para encontrarse con Dios. Hay un grupo importante de ellos, de hombres, de varones, que sostienen que efectivamente las mujeres pueden llegar a ser muy buenas amigas de los varones, pero esa no es digamos, el postulado o no es el principio que la iglesia va a seguir, sino que es al contrario, la mujer es ocasión de pecado. Y si hay una probabilidad de pecado, eso está indisolublemente atado a la mujer. Se dice de ella cosas como que es la serpiente, que debajo de la piel es una verdadera conjunción de males, es la débil, es la puerta de entrada al demonio, etcétera, etcétera. Digo, más de alguna de estas cosas seguramente usted lo ha escuchado en algún momento, ya sea a nivel de comentario o a nivel de enseñanza, o sea, está presente todo esto. Y entonces se decreta, el concilio va a dictaminar el celibato sacerdotal en el 1100 y algo, pero esto había empezado a funcionar, o había empezado a pedirse alrededor del 400, o sea que la iglesia se demora más o menos 600 años, 700 años en poder instaurarlo como una legalidad. Es decir, que al 400 y pico venía diciendo esto de que sería recomendable que las personas que se dedican al sacerdocio no se casaran, pero se demoró 600 años en instalarlo mediante un concilio y por lo tanto darle fuerza al asunto. Por todo esto que usted seguramente escucha hoy día, que los sacerdotes se vuelvan a casar o no se vuelvan a casar, digamos, bueno. También hubo durante parte de la Edad Media un gran movimiento que intentó resucitar o promover el casamiento de sacerdotes. O sea que ninguna de estas cosas que uno va escuchando hoy día, ¿qué tal Elba Quiñones? Son nuevas. Ante el desprestigio que tenía la mujer, el desprestigio que tenía la mujer no es que la mujer tenía desprestigio, sino que la iglesia en particular, no intento culpar a la iglesia de esto, sino simplemente mostrar que era con la creencia que estaba firmemente arraigada, y no en la iglesia, sino en la sociedad. De alguna manera, la iglesia lo que hacía era contener, institucionalizar algo que ya estaba, no es que la sociedad pensaba distinto. En todo caso, lo que la iglesia hacía era darle una fuerza religiosa de un principio divino, una creencia nada más. ¿Qué tal, Viviana? Y entonces, 130 años después, aparece algo que va a generar un conflicto bastante grande, porque imagínense que la iglesia se demoró 600 años en instalar el celibato, es decir, en decir que si usted era sacerdote y profesaba órdenes mayores, es decir, cura, debía mantener el celibato y la castidad. Si se demora 600 años en hacer eso, 130 años después, ¿qué dice? Ya logró instalar que los curas, el sacerdocio, es célibe y casto. 130 años después viene y dice que el matrimonio es un sacramento. Eso significa que las personas que contraen matrimonio podrían llegar a la santidad por medio de este sacramento. Eso es la definición que va a dar del sacramento. Más allá de si usted es cristiano o no, esa es la idea. Comprenderá entonces que se genera un verdadero lío dentro de la iglesia, porque si en 600 años le venían diciendo a los tipos que no se tenían que casar para ser santo, para ser puro, para servir mejor, resulta que después instalan el matrimonio como en la misma categoría que los demás sacramentos, es decir, que era tan santo ser cura como ser casado matrimoniado, digamos. Tuvo resistencia al interior de la iglesia, tuvo muchas resistencias, porque efectivamente venía a decir que tan posiblemente santo era alguien que se dedicaba al sacerdocio como alguien que se casaba. Como evidentemente si aceptamos no la tesis de la heterosexualidad como natural, sino
la vida sexual de las personas como natural, es decir, que cada ser humano tiende a tener una relación sexual en algún momento, una o muchas, sobre la cantidad no vamos a decir nada. Por lo tanto, el impulso sexual es algo innato, instintivo de cada ser humano. Luego, lo que no es instintivo, lo que no es innato, lo que no es natural, es la elección, el con quién va a tener ese tipo de relación. Por lo tanto, como era lo lógico, lo normal, entre comillas, lo natural, cierre comillas, era que se tuvieran relaciones sexuales, la Iglesia instala el celibato, la prohibición de mantener relaciones sexuales, entre comillas, iría contra natura, pero los tipos lo aceptan en beneficio de qué? De la santidad, del reino de Dios y de la grandeza de la Iglesia. Luego, 130 años después, se instala el sacramento del matrimonio. La resistencia principal era que efectivamente era esa. Si me han pedido a mí que no me case y que no tenga relaciones por el reino, entonces ¿cómo puede ser posible que alguien que se casa va a tener las mismas chances? ¿Cómo lo resuelve la Iglesia? ¿Cómo resuelve eso? Resuelve de una manera complicada, si es que lo resuelve. La tensión continúa hasta hoy. Lo que plantea entonces es que el matrimonio no tiene por función mantener relaciones sexuales, sino efectivamente mostrar una alianza entre Dios y su iglesia. De la misma manera que hay una alianza matrimonial entre Dios y la iglesia, el matrimonio es una forma de entender esa alianza matrimonial entre Dios y su criatura. La mujer, que aquí aparece nuevamente en un papel distinto al que había tenido antes, que era fuente de pecado, inductora de la lujuria, lo más execrable que se pueda creer, etcétera. Uno dice, bueno, acá lo que hay es, como se diría ahora, un empoderamiento. No, no es un empoderamiento. Lo que hace entonces la Iglesia a partir de ese momento es empezar a hacer una educación de los sentimientos, una educación de las emociones, para restringir lo que la mujer iba a hacer dentro del matrimonio, lo que llevaba implícita, de alguna manera, una educación de la sexualidad. ¿Para qué? Para la maternidad. ¿De qué manera? Acá hay por lo menos dos cuestiones que usted podría considerar si quisiera. La primera es que esa sexualidad, esa mujer, bien, esa santidad que va a tener, no es de ella en particular, sino que el modelo de mujer que la Iglesia va a empezar a entronizar es la Virgen María. Bien, no huya muy rápido, no piense que es una falta de respeto ni nada de eso, sino que efectivamente lo que la Iglesia se ha aparejado a esto es mostrar que la mujer por excelencia, el modelo de mujer por excelencia dentro del cristianismo es la Virgen María. Por lo tanto, la cantidad, si hay que engrandecer un modelo de mujer dentro de la iglesia, esa va a ser la Virgen María. Madre, esposa, todo. ¿De qué se va a servir la iglesia? Aparte de la educación, el catecismo y todo lo demás, por lo menos en el mundo occidental, va a ser de los poetas populares, estos tipos que andaban cantando, los juglares que andaban cantando por las calles una serie de cosas que antes que hacían, cantaban las gestas heroicas de los caballeros, hacían poesía de lo más burlesca, hacían sátiras, andaban cantando cosas de lo más, diríamos hoy día, vulgares, una suerte de, qué sé yo, de música popular, de tipos que cantan en la calle, imagínense eso, ¿no? Que se los juglares como los tipos que andaban en la esquina y contaban los chistes, tipo usted iba a la Plaza San Martín y encontraba a un sujeto contando los chistes, entonces era un artista callejero. Los juglares eran algo parecido, el que tenía suerte era adoptado por la corte y era el bufón de la corte, pero entonces lo que ellos hacían era divertir. ¿Cómo lo hacían? Y les tenían cierta licencia para reírse de la gente de la realeza, reírse de las cosas medianamente serias, sin pasarse la raya, porque si pasaban de la raya obviamente se iban al cementerio. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a prohibir determinada poesía que estaba presente hasta antes, y a partir del siglo XIII, final del XII y durante todo el siglo XIII, lo que va a ocurrir es que, y siglo XIV, lo que va a ocurrir es que efectivamente los contenidos de la poesía van a tener determinadas cuestiones. El amor es virginal, es no sexual, el amor es entre hombre y mujer,
Y el amor conduce a la santidad, y a la mujer a quien se van a dedicar el máximo de poesía es a la Virgen María. Bien, por lo tanto está instalado o se instala determinada modalidad de amor a partir de allí. Por lo tanto, cuando usted dice, por ejemplo, cosas como, bueno, en mis tiempos no se hablaba de esto, en mis tiempos no se hablaba de aquello, en mis tiempos no se hablaba de aquello, no es que esto ocurre hace los 50 años, estamos hablando de por lo menos los últimos 5 o 6 siglos que ha ocurrido esto, que es mostrarnos un determinado tipo de relación humana, quitándole a la sexualidad todo aquello que tiene que ver con lo pecaminoso. Lo pecaminoso es todo aquello que no tiene que ver con la, qué sé yo, santidad, ¿vale? No se trata acá de culpar a la iglesia. Yo insisto en esto porque seguramente algunos de ustedes es creyente. No se trata de culpar a la iglesia. Se trata simplemente de mostrar cómo la iglesia, más allá de su origen, ¿no?, o su finalidad religiosa, es una institución. Digamos, las instituciones sociales lo que hacen es diagramar, es mostrar, es configurar, es formatear las relaciones humanas. Por lo tanto, ese es el rol que va a cumplir la iglesia. Bien. ¿De qué se sirve? De la Inquisición principalmente, para controlar lo que se dice en la calle, lo que se publica, lo que se autoriza o no se autoriza, por lo menos en gran parte del universo del occidente. ¿Qué ocurre en otros lados? No es muy distinto, pero ocurren algunas cosas que son llamativamente distintas. La segunda cuestión que pasa acá, junto con el hecho de que la iglesia institucionalice como sacramento el matrimonio, y que por lo tanto la mujer tenga ahora un rol distinto, pero no tanto. Veamos. Yo lo que intento mostrar con esto es que las creencias que nosotros tenemos acerca de nuestras sexualidades, de las nuestras o de las de otros, de las sexualidades en plural presentes en un momento determinado, no se gestan cuando uno dice, bueno, son los últimos 10 años, esto antes no se veía. Yo lo que intento mostrar es que los cambios que tienen que ver con las vidas cotidianas a veces abarcan procesos de tiempo mucho mayores a los que efectivamente en principio creemos. No es que a partir de la pandemia, a partir de tal fecha, a partir de tal otra, o tal otra, sino que efectivamente ocurren a lo largo de periodos mucho más largos de tiempo. Porque lo que se está produciendo es un cambio de mentalidad, no se está produciendo solo un cambio de comportamiento, se está produciendo un cambio de mentalidad. Se está produciendo un cambio de mentalidad en el cual, de alguna manera, lo que se veía como normal, como usual en el mundo social, en la sociedad, eran las relaciones heterosociales, es decir, que era la cosa de hombres, todos muchaditos ahí yéndose a la guerra, y las mujeres en sus castillos cuidando el castillo, normando, etc. Va a ocurrir un primer cambio en esa cultura que va encaminada hacia la heterosexualidad, principalmente por instalación del matrimonio heterosexual, que lleva aparejado esto, la idealización de la virginidad de María y de María como mujer, y el segundo cambio que ofrece es que efectivamente comienza a perseguirse como pecaminosa cualquier relación de sodomía. Bien, lo que antes en principio no es que se bancaba, pero sí estaba presente y no tenía la misma importancia, a partir de ahora las relaciones entre varones muy cercanas, muy estrechas, de mucha cercanía, de mucho qué sé yo, empiezan a ser sospechadas. Es como usted, si ve a dos varoncitos ahí medio mimados o ensimismados, usted sospecha. Bien, entonces comienzan a castigarse religiosamente las relaciones entre varones cuando hacia 2 siglos ocurría precisamente algo distinto. ¿Está bien? Esto es lo que va a ir ocurriendo, por eso le digo, son cambios de mentalidad que ocupan un terrible cantidad de tiempo, son 200, 300 años. Bien. Va a ir de la mano también de una gran discusión que prácticamente estuvo presente tanto en la teología como en la ciencia médica, como en la psicología, porque los psicólogos de repente piensan, ¿viste? Te lanzan esta teoría o lanzamos estas teorías en las cuales parecemos muy liberales, pero participamos también de muchos de los mismos prejuicios sociales, o las teorías estaban hechas pensadas a partir de estos mismos prejuicios sociales. Es decir, que por más que uno pueda decir Freud era un sujeto que pensó más allá de lo que estaba pasando, también era parte de una serie de cuestiones que lo restringían en su manera de pensar, porque todas las personas pensamos con ciertas categorías que son propias del tiempo. Y entonces, una gran discusión, prácticamente desde fines del siglo XV hasta mediados del siglo
hasta fin del siglo XIX, comienzos del XX, 5 siglos lleva, 5 siglos lleva, es que la pregunta, el millón, era si para procrear, si una mujer iba a embarazarse, que era la única finalidad que tenía el matrimonio, entiendan, ¿no? Por más que usted diga no, pero no siempre, bueno, la finalidad del matrimonio, entendida desde esta perspectiva, lo que buscaba era la reproducción en un marco legal particular que era el matrimonio, en una institución. Bien, la pregunta que va a ocupar casi 400, casi 500 años es si en el marco de la reproducción, es decir, en el marco de una relación sexual cuya finalidad es reproducirse, era o no era necesario el sentir placer. Sí, así como lo oye. Es decir que es necesario sentir placer. Estamos hablando del lado de la mujer, es decir, si es que la mujer debe o no debe sentir placer al momento de tener relaciones sexuales con la finalidad de reproducción. Es decir, ¿es necesario? Y aunque usted no lo crea, esa fue una gran discusión dentro de aquellos que estaban de alguna manera configurando lo que va a ser las teorías sexuales que llegan hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX y que están vigentes hasta nuestros días. ¿Cómo están vigentes hasta nuestros días? Están vigentes. ¿Qué cree usted? ¿Que es necesario sentir placer al momento de tener una relación sexual para concebir un hijo? Había división de aguas. Los sectores vinculados a la religión, ya no solo cristiana católica, decían que no era necesario porque ella solo prestaba su vientre a algo que era voluntad del Altísimo. Los sectores que no estaban encasillados dentro de lo religioso, ¿cuáles eran? La ciencia médica, porque así como la religión en particular, la Iglesia Católica en particular, en específico, va a configurar un campo particular, clarísimo, para pensar las relaciones sexuales en términos de pecado, de bien y de mal, de la finalidad, etc. Junto con la Iglesia Católica, la otra gran área que va a aportar insumos para pensar las relaciones sexuales, las relaciones amorosas, las relaciones reproductivas, las elecciones de pareja, lo sano y lo enfermo, va a ser la ciencia médica. La ciencia médica va a aportar desde la ciencia, va a aportar, y es entrecomillado de la ciencia, es porque en general, cuando se trata de normar sobre esto, la ciencia médica va a ser más bien una ciencia moral. ¿Asentada sobre qué? Sobre la costumbre. Entonces, la ciencia médica lo que va a aportar, entre comillas, lo científico, va a hacer esto. Que no es necesario, ¿bien? Y junto con este no es necesario, lo que se va a crear allí, esto lo vamos a dejar así pendiente para poderlo conversar después si usted quiere, es que se va creando una teoría que se va a llamar del sexo único. El sexo único, es el del varón. El sexo femenino, me refiero a la genitalidad femenina, va a ser entendida como un sexo masculino atrofiado. Pero el sexo único es el sexo del varón, el sexo masculino, la presencia de pene y testículo. Para decirlo rápidamente. Durante mucho tiempo se concibió, se estudió, se perpetuó una idea que era que el órgano sexual femenino era un órgano masculino atrofiado. Durante mucho tiempo. ¿Bien? ¿Qué significaba esto? ¿O qué se buscaba con esto? Evidentemente, supeditar a la mujer a la voluntad del varón, restringir el ámbito de competencia social, y si bien la religión y la medicina operaron en conjunto para apoyar estas cuestiones, luego los resultados de ambos campos, lo religioso y lo médico, van a confluir y van a dar cuerpo a los primeros desarrollos legales, ¿no? Si usted ve que a la mayoría de los países, los códigos civiles, la mujer estaba supeditada
pasaba de la tutela del marido, perdón, de la tutela del padre a la tutela del marido, no podía heredar los bienes, no podía administrar por sí misma, hacer una serie de cosas que fueron cambiando en los últimos 20 años. Pero en general, los tres grandes núcleos que van a ayudar a conformar y a diseñar lo que nosotros vamos a creer de nuestras sexualidades, de nuestras relaciones amorosas, de nuestras relaciones sociales, de las relaciones entre varones y mujeres en los últimos 500 años son efectivamente la religión, la ciencia médica y los cuerpos legales. Luego, si usted quiere, puede investigar y leer todas estas cosas. Pero, ¿a qué ayudan estos tres cuerpos, estos tres grandes ladrillos sociales? Ladrillos, digo, lo religioso. Después no solo la Iglesia Católica, ¿no? Sino todas las religiones van a aportar lo suyo en relación a fortalecer estas cuestiones. ¿A qué ayudan? ¿Qué logran? Logran configurar esto que para nosotros hoy día comienza a ser, por lo menos a preguntarnos, constituyen, consolidan la idea de que la heterosexualidad, la elección de pareja que debiese ser normal de un hombre es a una mujer y de una mujer es a un hombre. Esto era lo que de alguna manera las instituciones religiosas, judiciales y médicas van a perpetuar a lo largo del tiempo. Haciendo de alguna manera creer, ¿no? Que hacer creer me refiero a que es el ámbito en el que todos crecimos. Por lo menos una buena parte, hasta hoy, qué sé yo, la gente que usted dice, pues los chicos de hoy cambiaron. Sí, bueno, habría que ver. No es tan fácil. Si lleva 500 años, no crea que por los últimos 20 van a cambiar una práctica de 500 años. Entonces, estos tres cuerpos, que son lo religioso, lo médico y lo legal, no solo configuran cómo se van a establecer las relaciones, cuáles son las relaciones normales, cuáles son las relaciones sanas. Todavía usamos incluso un lenguaje médico para referirnos a nuestras relaciones. Hay relaciones sanas, hay relaciones enfermas, hay relaciones tóxicas, hay relaciones que te hacen mal, digamos, todo el componente muchas veces en nuestro lenguaje que nosotros usamos para definir cuáles son las relaciones humanas son sacados de las cuestiones médicas y sobre todo de algo que estuvo presente en gran parte desde prácticamente Darwin en adelante, que fue lo que se llamó la higiene, ¿no? Si usted se recuerda, había una época, todavía no sé si todavía está vigente, pero si usted se quería casar tenía que ir a buscar un certificado médico para ver que estuviera usted bien. ¿Qué pretendía ese certificado médico? Una cosa muy simple, que usted estaba en condiciones saludables, mantener una relación sexual y no perpetuar una malformación en las próximas generaciones. Eso era el certificado médico. Había un médico que decía que usted estaba en condiciones de casarse y no contagiarse. Sobre todo estaba pensado por las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, etcétera, que generó grandes caos hacia el fines del siglo XVIII. Bien, y entonces lo que van a configurar estas tres grandes instituciones, como bien dice Elena, que son la religión, la medicina y la ley, es cuáles son las relaciones, cómo es que deben darse, en qué contexto deben darse, cuáles son las autoridades, las autorizaciones y las consecuencias que tienen, y generan un tipo particular de relación que se va a llamar familia. Bien, ese núcleo que nosotros conocemos hoy día y que efectivamente es una institución muy fuerte, a partir de, por ejemplo, el siglo XVI o el siglo XV, no significa que antes no había familia, significa que a partir del siglo XVI, XVII, XVIII inclusive, la familia comienza a operar como una institución más. ¿Qué hace la institución familiar? En lo más chico, en lo más doméstico, en lo cotidiano, lo que hace es transmitir estas cosas que están definidas en estos otros tres grandes instituciones: la religión, la medicina y la legalidad. Bien. Esta idea entonces de que había un sexo único, bien, impedía de manera permanente preguntarse sobre cuál era el placer, cuáles eran los placeres, cuál era la fuente de placer femenina. De hecho, durante gran parte, hasta por lo menos el siglo XII, XIII y XIV, hasta casi el siglo XVIII, la cuestión era, es cierto, se penaliza, se castiga, en algunos casos con la hoguera, otras veces con la muerte, otras veces una serie de cosas, la sodomía masculina. Pero, contrario a esto,
aunque va a ser igualmente demonizada, las relaciones lésbicas entre dos mujeres, obviamente por eso es lésbica, no ocupan la misma reparo, no tienen la misma importancia. Son condenadas igual, pero no ocupan el mismo lugar que la sodomía. ¿Comprende? En algún sentido, la sodomía tiene una repercusión importante dentro de estos cuerpos legales, religiosos, sociales, médicos, condenada, demonizada, castigada, etcétera. Pero la relación entre dos mujeres no va a ocupar el mismo rango, no va a tener la misma importancia, no va a generar el mismo tipo de castigo. Por lo tanto, lo que se va a preservar, lo que en el fondo se está preservando, es la integridad de lo que es ser hombre. ¿Bien? Y ese ser hombre, ¿vale?, que se va a institucionalizar particularmente a partir del siglo XVIII en adelante, es que el hombre no va a tener relaciones sodomizantes. Y excluye, ¿vale?, cualquier relación no heterosexual. Si usted lo piensa de otra manera, bien, o lo ve de otra manera, es una manera de decir que ser hombre es no ser homosexual, ¿vale? Que ser hombre es gustar de una mujer. Ahora, cuando nosotros opinamos, decimos o pensamos en una relación heterosexual, ¿no?, entonces somos capaces de diferenciar, porque decimos, bueno, a un varón le gusta una mujer, a una mujer le gusta un hombre. Eso parece ser como lo más básico, digamos, de lo cual se puede partir. Sin embargo, dentro de ese nodo que es una relación entre un varón y una mujer, el universo de posibilidades se abre mucho más allá de una relación genito-vaginal, me refiero a esto, ¿no? La forma de relación es mucho más compleja que solo un hombre y una mujer, un encuentro entre hombre y una mujer. ¿Qué ocurre también allí? Que es el problema que va a tener la aparición del matrimonio heterosexual dentro del ámbito religioso. Cuando hablamos del ámbito religioso ahora, no es solamente católico, sino religioso en general. Que la aparición de la pareja heterosexual, me refiero a un varón y una mujer, va a reclamar una autonomía a lo religioso. Es decir, en definitiva, vio que hay esta frase, lo que pasa dentro de la alcoba está dentro de la alcoba. Por lo tanto, va a haber una dificultad para el mundo religioso, que es que esta pareja compuesta por un hombre y una mujer comienzan a tener una dinámica de relación amorosa. Cuando digo relación amorosa me refiero a algo más que la relación sexual, que no puede ser controlada, o por lo menos por las órdenes religiosas. ¿Eso ocasiona un problema? Sí, ocasiona un problema, porque si, por ejemplo, el principio de la relación sexual en una pareja heterosexual es, religiosamente hablando, que la finalidad es la procreación, nadie puede controlar que las veces que usted tiene relaciones con su pareja es únicamente para reproducir, por reproducción. No hay forma de controlar eso. No hay manera. No hay ninguna posibilidad de controlar eso. Salvo cuál. Vamos a ver. ¿Cuál es la manera de controlar eso en el mundo religioso? Lo que ocurre dentro de la vida íntima de las personas. Esto es para ver si está despierta nada más. Y yo aprovecho a tomar mate. Están todos durmiendo. Esto me recuerda cuando daba clase en la universidad a las 3 de la tarde. A las 3:10 había sido, estaban desnucados en el fondo. Bien, la manera de controlar que va a haber, la manera de controlar que tiene el mundo religioso, la forma de control que tiene el mundo religioso con las dogmas rígidos. Sí, la confesión. Exactamente, Viviana. Despierta la vida. Exactamente. La forma que va a tener el mundo religioso para, de alguna manera, controlar lo que ocurre en el interior de cada uno, en su conciencia, es la confesión, es la dirección de la conciencia. Es decir, que el pecado, claro, exactamente, eso es la manera de controlarlo.
Así que entonces, a partir del siglo XVI y XVII en adelante, lo que empieza a haber es una presencia muy grande de lo que se llaman los penitenciales. Si los sacerdotes son especialmente educados para poder hacer preguntas que tengan que ver con la forma, el momento, la duración, el lugar, etcétera. Bien, condenando explícitamente el placer. El pecado, dentro de las concepciones religiosas, lo que va a castigar, lo que se va a originar, es el castigo al placer. Es decir, que el problema no es si usted tiene o no tiene relaciones sexuales, es si tiene o no tiene placer, si disfruta o no disfruta. ¿Por qué? Exactamente la culpa, el pecado y el placer. La concupiscencia, la lascividad, qué sé yo, la lujuria. Bien, no apuntan tanto a que usted tenga o no tenga relaciones, sino a que experimente o no experimente placer y cuánto placer va a sentir. ¿Vale? Eso va a ser en gran parte la forma de control o de administración, si se quiere, del placer humano. Y también allí la religión va a tener una socia que es la medicina. ¿Cómo lo va a hacer? Durante mucho tiempo la medicina ignoró y no le interesó mayormente lo que eran los placeres femeninos. Lo que importaba era, básicamente, para decirlo mal y pronto, si el sujeto tenía o no tenía erecciones. Eso ocupó un montón de tiempo y de hecho había más medicinas, tanto populares como no populares, que ayudaban a una erección, más que al hecho de si una mujer necesitaba o no necesitaba algún medicamento. O sea, en este sentido, lo primordial, toda la teoría sexual que estaba sostenida sobre la potencia masculina. El agente activo, ¿no? Eso es como se decía usualmente. Elena dice, muchas mujeres, sí, totalmente. Sobre eso, sobre el orgasmo, olvídate, digamos. Si la cuestión era si hay un único sexo, el orgasmo femenino era algo que efectivamente ni siquiera aparecía ni en las enciclopedias del siglo XVII, ¿no? Aparecían algunas ilustraciones muy barrocas, aparecían algunas ilustraciones muy grotescas en publicaciones populares, por ejemplo, las culturas populares francesas, porque hay mucha ilustración de este tipo, es porque obviamente, bueno, tenían bibliotecas hace 800 años, nosotros no teníamos tanto. Claro, sí, sí. Sí, es que, claro, por eso insistí yo con esto, Viviana, que era, en general, cuando las teorías sexuales o las cuestiones referidas a las diversidades sexuales son abordadas únicamente desde lo psicológico, terminamos siempre cayendo en el mismo patrón, digamos, papá y mamá, ¿viste? Si papá o la mamá, si tuvo el papá, no tuvo la mamá, y siempre es como si ser gay, heterosexual, lesbiana, travesti, transexual, transgénero, binario, no binario, polibinario, poliamoroso, lo que usted quiera, porque hoy día hay una infinidad de formas de hablar de nuestras vidas amorosas, termina recayendo sobre el padre y la madre. Y eso es como no buscar una causa, es buscar un culpable, ¿no? Como si la normalidad fuera A y todo lo que no es A está del lado de la responsabilidad de alguien que es un padre o una madre. Y es una manera muy microscópica de verlo, a mi juicio. Porque no es culpa de nadie. Eso es, no es culpa de alguien. Si usted es heterosexual, no es que su mamá sea culpable porque usted es heterosexual. Si usted no es heterosexual, no es culpa de alguien. ¿Por qué necesariamente pensamos nuestras sexualidades en relación a la distribución de culpa? Porque si hacemos eso, lo que estamos diciendo es que hay una manera normal y única de vivirla. Y eso no es cierto. Como no es cierto que la manera única de vivir nuestra sexualidad es la que hemos vivido durante toda nuestra vida, porque como nuestro cuerpo cambia, porque eso pareciera ser que nosotros pensamos que las arrugas, que nuestro cuerpo cambia únicamente porque tenemos arrugas ahora y antes no teníamos, porque ahora tenemos canas y antes no teníamos canas. Nuestro cuerpo cambia, la sensibilidad de nuestro cuerpo varía a lo largo del tiempo. No es que un adulto mayor no sienta nada, es que capaz que lo siente de una manera distinta en un lugar diferente.
¿no? Y no estoy diciendo nada que ayude a nada, digo simplemente que es descubrir el cuerpo envejecido, a nuestro cuerpo envejeció, y entonces suponemos que seguimos experimentando las mismas sensaciones en los mismos lugares que cuando teníamos X cantidad de años. Y allí se genera una cuestión que me parece atroz, que es decir, que efectivamente cuando éramos jóvenes nos hacían así y despertábamos. Sí, pero no es porque éramos jóvenes, es porque el diseño de nuestro cuerpo varía. Y eso es lo que es un descubrimiento y es lo que debiese ayudarnos a pensar nuestras sexualidades. Cuando yo le decía, a mí no me interesa tanto decir, bueno, a ver, ¿cómo es un orgasmo? No, qué sé yo cómo es un orgasmo. Imagino que cada uno tiene una experiencia distinta respecto de eso. Y además me parece atroz que los psicólogos salgamos a decir semejante pavada. Lo que estoy diciendo es que comprender que la diversidad de las sexualidades se genera porque nuestra comprensión de lo que es un cuerpo, porque la idea que tenemos respecto de lo que es una relación, porque la idea que tenemos respecto del amor, por toda esa serie de cosas que nos dan vuelta en la cabeza, no son cosas que aparecen hace 10 años, sino hace 500, y que han acompañado a la humanidad durante estos 500 años. Mal o bien, bueno, ya está, tampoco nos vamos a poner a repartir culpa a nosotros, ¿no? Digo, pero por ejemplo, un dato no menos curioso, cuando Enrique VIII se va a separar de la que era su mujer porque le gustaba la María Morena, Valena, no sé cómo, usted seguramente se acuerda mejor que yo, bien, el Papa le prohíbe el divorcio, no le da el divorcio, ¿no? Que ocasiona un gran cisma y Enrique VIII termina siendo el jefe de la iglesia anglicana y una gran separación entre la iglesia de Inglaterra y la iglesia romana. Es el cisma más grande que hay, comparable solamente al de Lutero. Pero el de Lutero obedeció a otras reglas. El obispo de Canterbury, que es el que apoya a Enrique VIII, que usted dirá, ¿por qué lo apoyó? Porque era obispo, ¿por qué apoyó al rey, a Enrique VIII, el arzobispo de Canterbury? Porque secretamente el obispo estaba casado, fíjese. En secreto, ese obispo estaba casado. No lo apoya solo porque es el rey, no lo apoya solo porque tiene un interés económico, lo apoya por algo tan banal, ¿no? Tan doméstico, como que el tipo estaba casado en secreto. Entonces, fíjese lo que ocurre después de la separación entre la iglesia anglicana y la iglesia romana. La iglesia anglicana, los curas se pueden casar, ¿no? Entonces, las cosas que se crean a partir de cómo se van creando las mentalidades en el tiempo, nos ayudan a pensar alguna cosa, por lo menos a darnos cuenta de cómo vivimos nuestras relaciones y cambiar si queremos algunos hábitos o por lo menos, qué sé yo, preguntarnos alguna cosa. Nosotros no nos preguntamos habitualmente por qué somos heterosexuales, si somos heterosexuales. ¿No? Nos preguntamos por qué aquel otro es gay, por qué aquel otro es lesbiana, por qué aquel otro es transexual, por qué aquel otro es travesti, por qué aquel otro es transgénero, por qué aquel otro es, no sé, lo que usted quiera. Y nos preguntamos sobre por qué el otro, en definitiva, no es como uno. En realidad también debiésemos preguntarnos cómo es que de pronto comenzamos a pensarnos como heterosexuales, pudiendo no serlo. Y tal vez es ahí donde tenemos un pequeño, gran problema, cuando decimos podríamos no serlo. Bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Que lo sea únicamente porque voy a estar con una persona del sexo distinto? No, dice usted, porque en general, si hay algo que habita los cuerpos humanos, es la cosa instintiva. Y eso es más fuerte que la normativa social, tanto en heterosexuales como en no heterosexuales, ¿no? A usted le gusta un varón porque usted ve al tipo de varón que le gusta y sus hormonas empiezan en una ebullición más o menos intensa, no importa, eso lo resolverá usted. Si usted es varón, ve a una mujer, entonces se ebulliciona en relación a eso. Digo, la vida instintiva de los seres humanos es porque olvidamos muchas veces que aun cuando participamos de una cultura, somos mamíferos. Comprender eso nos ayuda, no solo a comprender a nosotros, es como abrir un poco la cabeza y sacarnos el molde familiero, perdón por lo de sacar el molde familiero. Digo, eh, alguien tiene una opción sexual que no es la mía, no es que... Es como pensar que todo lo que ocurre en los hijos lo ocasionó un padre o una madre. Me parece bastante... No creo en eso. Seguramente habrá psicólogos que sí, pero bueno. Eso. Veamos.
Sí, yo el celibato en la Iglesia Católica Cristina no me toca, así que lo resolverán los curas y los que quieran ser célibes. Yo ni iglesia ni celibato. No sé cómo. Que lo resuelvan ellos, ¿viste? Porque en general lo pueden resolver ellos. Ellos lo instalaron, lo pueden desinstalar, pero en la Edad Media volvieron a discutir el mismo asunto. Porque evidentemente, si es tan sagrado casarse como no casarse, ¿para qué quiero ser célibe? Y ahí hubo una cuestión bastante controvertida. En realidad tenía que ver con las dotes que recibían las monjas que se iban a los conventos y que una vez muertas pasaban a constituir riqueza para el monasterio, ¿no? Lo mismo los curas. Imagínense que si un cura se casa y la iglesia debiese mantener a la familia y lo que es la propiedad de la iglesia estaría dividida en relación a los herederos. O sea, lo que va a imperar en ese ordenamiento no es solamente lo sacro y la santidad, ¿no? También hay algunas otras cosas, creo que Viviana lo decía, son algunos ordenamientos económicos respecto a qué orden social o qué orden económico se están dando en las sociedades. La heterosexualidad responde a un modelo de producción particular, ¿no? Hombre productivo, el tipo tiene que salir, ganarse el pan, etcétera, etcétera. Sobre eso ha habido un montón de otros estudios. Bueno, puede ser, sí, yo que soy con unos padres dentro de la dinámica familiar, me inclino a esa postura. No, 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 no estoy, no pienso así, Elena. Eh, la mayoría de las personas que son no heterosexuales tuvieron padres, padre y madre. ¿Con qué cosa de él se identificaron para no ser iguales? En definitiva, cuando uno piensa eh, en por qué los hijos hacen o son lo que son, uno dice, a los dos los eduqué igual, mira A y mira B. A los dos les di el mismo amor, mira A, mira B. A los dos les dije lo mismo, mira A y mira B. Y bueno, me parece que desconocemos que hay otros factores, hay otros elementos y hay otras variables, aparte de la paternidad y la maternidad, vivimos en un mundo. Sí, y hoy día, ustedes, yo, cualquiera, vivimos en un mundo hiperconectado. Por lo tanto, la mayoría de la información, mal que nos pese, no llega al lado de los padres. Eso podría haber sido hace 50 o 60 años atrás, pero hoy día no llega a parte de los padres, ¿no? Los modelos variaron, las palabras cambiaron, ¿no? Los chicos tienen hoy día un lenguaje inentendible para muchos de nosotros, incluso para los padres. Claro, que hay algo distinto, efectivamente. Hay una película que si ustedes la pueden ver, se llama Priscila, la reina del desierto. Hay allí un par de escenas que tal vez puedan ayudar a comprender esto, que no es que ni siquiera eh, creo que nosotros decidimos ser heterosexuales o alguien decide no ser heterosexual. Es algo que está más allá de las elecciones y las decisiones de cada sujeto. La elección y la decisión es luego si establezco o no establezco una relación. Pero la inclinación inicial, la orientación inicial, me parece que no está del todo del lado de la elección, por lo menos de la elección tal y cual la conocemos desde siempre. Bien, ok. Preguntas, dudas, comentarios. Pueden estar en absoluto desacuerdo, ¿eh? No se preocupe que yo no considero que haya que estar de acuerdo. Creo que hay que pensar las cosas desde las diversidades y las diferencias y dejar que las diversidades y las diferencias permanezcan. No hay por qué uniformar los criterios, no hay por qué pensar lo mismo. Tenemos que aprender a vivir con pensamientos distintos. Repetí, ¿qué quiere que repita? Eso, que aprendamos a vivir con las diferencias. Estoy de acuerdo con vos, Viviana. Cada uno vive su sexualidad como quiere. ¿Por qué es tan difícil de pensar eso? Debiese ser, además la sexualidad, en algún sentido, no sé si en algún sentido en todo, usted decide compartirla con alguien. Ese es un punto de decisión. Si usted es de la A a la Z, no hay más letras, pero en alguna de las letras cae, supongamos, en alguna de las letras de la A a la Z, cada uno de nosotros cae. Lo que decidimos en algún punto, en algún momento, lo que decidimos es compartir esa sexualidad con alguien, ¿no? Ese es un punto de decisión. Usted puede decidir no hacerlo. Usted puede decidir, no digo usted, cualquiera de nosotros,
Podés decidir no tener una relación amorosa, sexoafectiva, como se dice ahora, o amoroso, sexual, lo que usted quiera, póngale el nombre que quiera, total, no, somos todos grandes. Pero cuando usted decide, cuando usted le gusta a alguien, ¿sí? Cuando usted le gusta a alguien, cuando se siente inclinado o inclinada por alguien, usted comparte algo, ¿sí? Tan privado como es su sexualidad. ¿Y es una apuesta? Sí, es una apuesta. ¿Por qué? Porque usted está compartiendo, está en principio, el amor lo que posibilita es eso, porque cuando uno habla del poder del amor pensamos en una serie, las esquelitas esas de San Valentín. Pero el amor lo que posibilita es que usted deje a otro ingresar, no solo estoy pensando en una relación sexual, digo, deje a otro ingresar a un espacio privado que es su sexualidad. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Usted comparte no solo su cuerpo, comparte pensamientos, comparte sentimientos, comparte sensaciones, comparte un montón de cosas, comparte un mundo privado, eso que en definitiva se nos ha dicho que es un mundo privado, que es la sexualidad, usted decide compartirla con alguien. ¿No? Eso es. Y compartido eso, ¿no? Usted comparte algo de lo que sabe de sí, que me parece lo más interesante de una relación amorosa, me parece. Y lo que no sabe también, ¿no? Porque si usted ve el universo de relaciones, en algún momento alguien le ha permitido descubrir algo de usted que hasta antes no sabía. Por ejemplo, suponga que uno tiene X cantidad de años, muchos, una pila. Y de pronto aparece alguien, como ese Piazzolla, medio melón en la cabeza, banderita taxi en la mano. Aparece alguien. Y ese alguien, a esa edad, te permite descubrir algo que hasta ese momento no habías logrado vislumbrar, ¿no? Entonces, hay un descubrimiento, pero lo que nosotros hacemos no importa, como bien dijo Viviana por ahí, cada uno es incuestionable su sexualidad, cada uno la vive como quiera, eh, pero en algún momento, en algún punto, usted la comparte. Y hay por lo menos dentro de las experiencias de relaciones humanas dos tipos de relaciones en las cuales nosotros nos permitimos compartir eso. En las relaciones de amistad, porque allí usted habla, conversa, comparte, ¿bien? Y en las relaciones de pareja. Son los dos ámbitos en los cuales los seres humanos lo que hacemos es poner al descubierto cuáles son nuestros gustos y placeres. ¿Es un riesgo? Sí lo es. ¿Por qué? Y porque hace 500 años que nos vienen haciendo la cucusa de que efectivamente el placer es pecaminoso, el descontrol es pecaminoso, hay que controlar las emociones, ¿no? No es necesario ser tan así. Usted mismo, yo mismo, todos lo decimos. Cuando usted se está riendo a carcajadas, no es necesario reírse tan fuerte. Moderación, ¿no? Hay una serie de palabras que empleamos para moderar, para mitigar, para que lo que usted siente, lo que usted expresa, siempre esté dentro de un rango socialmente aceptable. Voy a leer lo que dice. Vale. Priscila, la reina del desierto. Voy a ir Priscila, la reina del desierto, así se llama. Excelente, Susana. Cuando digo vínculos paternos. Sí, totalmente. Pero no necesariamente en términos, no los encasilles, Elena, en paterno-materno. Hay muchas figuras que de pronto empiezan a ser pregnantes en los seres humanos, ¿no? No solo papá y mamá, ni las personas paternales ni las personas maternales, ¿no? La primera persona que te enamora es tu profesora de primer grado. Y no es maternal, al contrario, ¿no? Uno la veía, yo le hablo, no voy a hablar de mi profesora de primer grado porque es una persona a la que respeto y admiro mucho, pero no la veíamos como una mamá, olvídese. Teníamos 6 o 7 años y veíamos a nuestra profesora de primer grado, nuestra maestra de primer grado, y no la veíamos, te lo digo porque lo comentábamos, así éramos, y comentábamos detalles de la figura de ella. No era papá y mamá, estamos absolutamente seguros que no era mamá, ¿no? Digo, Priscila, la reina del desierto. También se puede sentir estar sin intimidad. También se puede sentir, sí, claro,
Obviamente, se puede sentir la ausencia como se puede sentir la presencia. Claro que sí, y puedo elegir ausencia y puedo elegir presencia. Y eso también es un punto, porque durante mucho tiempo las teorías psicológicas apuntaban a que si alguien no estaba en una relación, algo andaba mal. No, qué sé yo, usted es dueño de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y eso me parece que cuando hablamos de autonomía o cuando hablamos de independencia en relación a los mayores o en relación a los seres humanos, olvídese la edad, lo que estamos diciendo es que cada uno de nosotros es dueño de su cuerpo, ¿no? Y eso es un principio que nos cuesta inclusive escucharlo muchas veces, ¿no? Pero cada uno de nosotros permite a otro ingresar a ese universo por amor. ¿Vio el poder del amor? El poder del amor hace que usted en determinado momento que pensaba que nunca más con la luz prendida, bueno, ¿para qué vamos a empezar a... y creo que uno va aprendiendo, a veces le da a uno... Sí, claro, sí, así es, uno va aprendiendo, él va. Pero tal vez, por eso digo, lo más importante, por allí, cuando uno empieza, dice, 400 años, 500 años, 500 años para descubrir que el sexo femenino, la sexualidad femenina, la genitalidad femenina, no es un sexo masculino atrofiado. ¿Qué, qué teníamos que pensar? Se puso violento mi vecino cuando escuchó eso. ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué tiene que pasar cuando usted dice cómo el sexo? Sí, la vagina no es un pene o una genitalidad masculina atrofiada. O sea, y uno lo escucha y dice, pero ¿por qué? ¿Qué estábamos pensando? ¿Por qué no podíamos pensar en otra cosa? Y porque el conjunto de creencias apoyaba esa idea. Por eso digo, es importante, si usted modifica un par de creencias, es posible que sea más fácil entender algunos cambios y poder aceptar algunas modificaciones. Sí, sí, estoy de acuerdo, Elena es endogámico. Eh, ¿Está en Netflix? No, creo que no está en Netflix. Sí, claro, Freud fue partidario de eso. De hecho, sí, pero por eso te digo, por más que Freud uno lo ubique dentro de la gente que fue un pensador radical, es dueño, participa de su momento, de su tiempo, ¿no? Ah, sí, está Elena Di Bello, está en Netflix. Eh, Priscila, la reina del desierto, si vos la encontraste y está fantástico. Bien, eso, perfecto. Bueno, eso. Eh, el próximo miércoles a las 6 nos volvemos a encontrar. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, hágala, mándelo. Insisto, yo no espero que usted esté de acuerdo con lo que yo digo. Creo que justamente si hay un terreno, si hay un tema en el cual no es muy posible estar de acuerdo, es en el terreno de las sexualidades y del amor, de ambos. Y menos del amor en la sexualidad. Pero bueno, eso. Espero que pase un lindo miércoles. Son las 7:02. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si no, nos vamos despidiendo. Seguro que sí, Elena. Es muy importante. Bien. Bueno, que tengan muy lindo miércoles, que lo disfruten. Tuvimos un día de lluvia desde el inicio de la mañana, fresco a la tarde. Promete ser fresco a la noche. Así que gana de tomar matecito. Cuando quiera tomar mate, Elba. Sí, está bueno. Que siga disfrutando del miércoles. Nos vemos. Eh, vale, hasta luego. Que lo pase bien. Bueno, para las que tengan ganas, a las 7:15 vamos a habilitar el Zoom. Y eso. Algo más. Tum, tum, tum. Bien. Que lo pase lindo. Nos vemos.